Mi hermano era 11 años mayor que yo, así que no recuerdo mucho de cuando todavía vivía con nosotros durante sus años universitarios. Yo solo tenía 13 años cuando se mudó, pero él siempre fue raro. Su hobby declarado era observar a la gente. Recuerdo que había momentos en que él me recogía en la escuela y mientras conducíamos a casa, bajo el sol de la tarde, veíamos algo, como un grupo de niños caminando a casa con sus uniformes y esas pequeñas escenas mundanas. Ancianos dando de comer a sus hijos, pájaros, tiendas cerradas durante el día. Le resultaba desgarrador. Tomó fotografías de cosas aparentemente inofensivas. Sentía mucha nostalgia por cosas que nunca le habían sucedido. Recuerdo claramente que semanalmente se sentaba en un rincón de su pequeña habitación y garabateaba en un viejo cuaderno que usaba en la escuela. A veces le preguntaba qué estaba dibujando o escribiendo. Por supuesto, me diría que me fuera. Lo guardaba bien escondido cuando no escribía, porque varias veces durante mi infancia lo busqué mientras él no estaba en casa y nunca lo encontré. No recuerdo mucho más sobre mi hermano. Se mantuvo reservado principalmente, pero estuvo dispuesto a complacerme cuando le pedí que jugara videojuegos o algo así conmigo. No le gustaban mucho los deportes y tenía un círculo de amigos pequeño pero recurrente. Generalmente eran tan raros como él y a mamá no le gustaba que estuvieran en casa. Pero no parecía solo ni herido. Obtuvo buenas notas y en general parecía satisfecho con su vida. Era todo lo contrario de mi hermana, 7 años mayor que yo, que siempre ha sido socialmente adaptable, segura de sí misma y extrovertida. Cada vez que mi hermano salía era para tomar fotografías de las zonas más sórdidas de la ciudad o para ir directamente a la casa de un amigo, probablemente para escuchar música. Le gustaba mucho la música, especialmente cualquier cosa que utilizara sonido encontrado, es decir, grabaciones tomadas de otro lugar. Mi hermano murió en un accidente automovilístico el año pasado. Ya hemos hecho las paces con ello. Mis padres decidieron mantener su habitación como estaba cuando se fue, pero no he podido contenerme. Durante años, el misterio del cuaderno había estado en lo más profundo de mi mente, pero meses después de su muerte, necesitaba encontrarlo. Recorrí su habitación de nuevo, revisé todo debajo y dentro, con cuidado meticuloso, para asegurarme de que mis padres no notaran que había estado moviendo cosas. Y finalmente, y por pura suerte, encontré una tabla del piso suelta debajo de donde solía estar su cama poco antes de que la vendieran. Era un escondite inteligente y nunca lo habría encontrado cuando era niña. Solté el tablero con ansiosa expectación, esperando que por fin fuera allí donde encontraría el cuaderno. Y tenía razón. Mi hermano guardaba documentación suelta de sus febriles garabatos. A esas alturas el tiempo, la humedad y los insectos habían pasado factura a sus escritos, pero la mayoría eran enteramente legibles. Estaba guardado en una pila de sencillos cuadernos escolares
de papel rayado, encuadernado con anillos y tapas negras y suaves. Hay marcas en la portada que indican que alguna vez estuvieron cubiertos con algo, posiblemente etiquetas, pero ya no están. Durante los últimos días he estado estudiando minuciosamente la obra perdida de mi hermano con ininterrumpido interés. Lo que escribió y en ocasiones dibujó, allí estaba, dentro de una naturaleza extremadamente variada. Incluye listas de personas que ama, pero están llenas de personas como señora de limpieza de las 7:30 de la mañana, Avenida Bolgenstein, Hotel Millennium, llevaba una cinta rosa. O también viejo y amable portero de la casa de la infancia. Se trata de personas que, supongo, solo conoció a través de su estilo personal de voyeurismo nostálgico. También se realizaron entrevistas a gente de la ciudad sobre temas variados. Mi hermano a veces haría esto. Fingía ser un estudiante de comunicaciones o periodismo de algún tipo y entrevistaba a extraños en la calle sobre varias cosas. Muchas de las entrevistas están grabadas aquí. Y luego, también hay relatos personales, o a veces impersonales, expresados como si fueran hechos, de cosas extrañas que suceden en la ciudad, escritas como si fueran las cosas más mundanas del mundo. Sin embargo, son todo lo contrario. A veces sus amigos aparecen en estos escritos. Después de leer la mayor parte del material, que fue escrito originalmente en mayo de 2011, comencé a publicar extractos de los cuadernos en el tablero X de 4chan, ya que parecía algo que despertaría su interés, y aparentemente así lo fue. Ahora he decidido comenzar este blog para mantener las entradas en un lugar fácil de leer mientras continúo transcribiéndolas. El inglés no es mi lengua materna, ni tampoco la de mi hermano, y estos cuadernos tampoco están escritos en inglés, así que tengo que traducirlos y transcribirlos sobre la marcha. Para preservar el anonimato de todos y estar seguros, los nombres de todas las personas y lugares involucrados han sido reemplazados por seudónimos. Originalmente también planeé cambiar las fechas mencionadas, pero después de algunas deliberaciones, decidí mantenerlas como están para evitar confusiones, ya que estos cuadernos están escritos de manera no lineal. Después de examinar inicialmente estos textos, se hizo evidente que este proyecto no era solo de mi hermano, sino que todos, o la mayoría de sus amigos, participaban en él y contribuían regularmente. Las entradas generalmente no están firmadas por autores específicos, lo que aumenta la inescrutabilidad de los documentos. Pero vas a decir que muchos de estos extractos no fueron escritos por mi hermano, a quien nos referimos como B, siempre que aparezca en las transcripciones de los cuadernos. Me encontré con un documento en particular mientras estudiaba estos libros. Al parecer, el proyecto de registrar o escribir estas anotaciones en los cuadernos fue conocido entre mi hermano y sus amigos en algún momento como los libros de arena, que alude a un famoso cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, de ahí el título de este blog. Estos cuadernos son considerablemente gruesos y están repletos de escritura, cuya legibilidad varía mucho. También hay alguno que otro dibujo,
mapa o diagrama tosco. Siempre que tenga tiempo, continuaré publicando nuevas transcripciones en X y luego las publicaré en este blog como nuevas entradas. En cualquier caso, espero que disfrutes leyendo. Extracto del cuaderno 3. Personas que matan animales y otras cosas. 1. Calle Alma, tienda de la esquina, tienda familiar, dulces chinos, infestación de ratas. F me dijo que realmente lo que hacen es llevarlos atrás y cortarlos. Y por eso la radio en esa tienda suena muy fuerte. 2. Dramática escasez de palomas gracias al estrangulador de palomas, asesino anónimo de plagas aladas. 3. Grupo de niños en el parque Dayaní usan carabinas. Solían destripar peces en el lago del Distrito 4, pero todos sabemos lo que pasó en el 90. Muy gracioso, ¿va? 4. A la fan de Doors en Fantomas le gusta hacer películas sobre esto. K es una amiga suya. 5. ¿Recuerdas esos comerciales que comenzaron a transmitirse pasadas las 3 de la madrugada cuando los perros aparecían muertos, estrangulados o envenenados? Y era como un montón de imágenes granuladas de este animal muerto con una voz en off pidiendo a la gente que denunciara a quien lo estaba haciendo. Bueno, buen trabajo, muchachos. 6. Nadie supo nunca qué diablos le pasó. 7. Pregúntale a sobre ese chico de arquitectura al que le gusta el porno de tortura. Falso confirmado. Fin. Consideraciones de LB. Sinceramente, no tengo mucho que decir sobre esto. Extracto del cuaderno 1. Un recuerdo. En aquel entonces vivíamos en el Distrito 2, que siempre ha sido muy aburrido. Ya conoces el eslogan, el barrio más verde de la ciudad. Están muy orgullosos de ello. Los adultos se mudaron allí para alejarse del bullicio de la vida urbana. Pero prefiero el caos urbano áspero a algún tipo de intento poco convincente de vida bohemia en el campo. Y de todos modos, era una tontería, porque pronto todos los demás se mudaron allí y era simplemente otra parte de esta horrible ciudad. De todos modos, en ese entonces yo tenía como 9 años y no tenía muchos amigos. Pero tenía un amigo que se llamaba J. Era un niño que vivía enfrente de mí y a veces jugábamos a la casita. Todos ustedes jugaban a la casita cuando eran pequeños, no finjan que no lo hacían. Y a veces íbamos a explorar el barrio, que era casi lo mismo. Pero hubo un lugar al que no fuimos, y al que descaradamente nos referimos como la Casa Encantada. Todavía no estoy segura de qué era realmente. Creo que una vez le pregunté a papá y me dijo que era un terreno antiguo usado para criar caballos para el circo de campo. Pero allí también vivía gente y habían autos estacionados adentro y se podía escuchar un televisor y a veces se veía un brillo dentro de la pequeña cabaña.
pero nunca nos atrevimos a pasar el alambre de púas. Supongo que debería describir la infame casa encantada. He contado esta historia tomando unas copas innumerables veces y siempre describo diferentes detalles. Pero de todos modos, estaba en la parte realmente remota del vecindario, justo en el límite donde todas las casas ricas daban paso al barrio de Chabolas. Y ahí es donde ocurrían todos los robos. Había una entrada principal, que era enorme y vieja. Era una puerta de acero despancejada a la que se llegaba siguiendo un camino de tierra. En aquel entonces el Distrito 2 realmente se sentía un poco como en el campo. Y era un terreno enorme. Se notaba con tan solo mirarlo desde afuera. Y todo el perímetro estaba rodeado de alambre de púas y advertencias de intrusión. Algo que no creo que sea algo que se pueda hacer hoy en día en un barrio como ese. Y todo el lugar parecía y se sentía viejo y siniestro. Había una pequeña cabaña en el frente y luego en la parte de atrás habían extensos jardines y en el fondo estaba la casa principal, donde supuse que vivían los residentes y había una piscina, pero siempre estaba vacía y nunca vi perros guardianes a pesar de las advertencias. De todos modos, J estaba realmente loco por este lugar. Le gustaban las historias de fantasmas y esos estúpidos libros de escalofríos. Cosas así. Así que esto era lo suyo. En aquel entonces yo no era tan bicho raro como lo soy ahora. Quería explorar esta casa y le dije que no, pero él siguió insistiendo y él era mi único amigo, así que lo veía todos los días después de la escuela. Así que terminamos yendo a explorarla en 3 ocasiones distintas y empeoró progresivamente. Mencioné que tenía los árboles más retorcidos y de aspecto más malvado que jamás hayan existido. Pues lo tenían. Nunca florecían y apenas tenían hojas. Eran simplemente torres nudosas de madera retorcida y a veces estos enormes pájaros negros como buitres se posaban sobre ellas. Era horrible. Así que la primera vez que fuimos a explorar no pasó gran cosa. En realidad no entramos a la casa como más tarde. Primero pasamos mucho tiempo desafiándonos mutuamente a entrar y ambos salimos huyendo. Luego la rodeamos y tratamos de detectar algo espeluznante. A lo que vimos a lo lejos a alguien caminando con un bastón en la mano, posiblemente un vigilante, y también vimos unas figuras al fondo. Era una mañana de invierno muy brumosa y no podíamos distinguir nada más allá de cierta distancia. Mencioné que había un camino de tierra bastante largo y sinuoso que conduce a la entrada de esta casa, la cual parece haber sido sacada de la mansión de un villano de una película infantil. Y siempre miramos a nuestro alrededor mientras caminábamos porque siempre teníamos miedo de los perros callejeros o algo así. Iríamos en bicicleta hasta allá. Entonces, después de pasar aproximadamente 1 hora caminando por el perímetro de la casa encantada, tratando de encontrar algo que valiera la pena, caminamos de regreso a la entrada, con la intención de regresar por el camino de tierra y llegar a nuestras casas. Habíamos dejado nuestras bicicletas justo afuera de la puerta. Entonces, cuando regresamos allí, lo primero que notamos fue que nuestras bicicletas ya no estaban. J maldijo por primera vez. Nunca la había oído maldecir.
Es bastante impactante cuando eres una auténtica niña de 9 años, como lo era yo. Pero eso no fue lo extraño. Simplemente fuimos estúpidos por dejarlas tiradas allí y alejarnos. Algunos niños las robaron, supusimos. Pero vimos las huellas. Ahora, no estoy bromeando cuando digo esto. No estoy bromeando. Eran huellas de perro, pero jodidísimas. Enormes. Enormes. Eran más grandes que las huellas de una mano humana, o casi tan grande. Hay una línea dibujada en este párrafo de la página, aproximadamente 21 centímetros de largo. Y fueron en línea recta. ¿No era el camino normal que seguiría un perro? ¿Y sabes qué más? Se detuvieron justo ahí en la puta entrada. Corrimos de regreso a casa. Entonces, cuando regresé a casa, mis padres me reprendieron por haber perdido mi bicicleta. No tenía ningún interés en mi bicicleta y traté de decirles que había una especie de monstruo viviendo en la casa encantada. Lo que descartaron como una hipérbole, como siempre hacían los padres. Me dijeron que debía volver allí y preguntar educadamente si habían visto mi bicicleta. Tal vez las habían llevado a la casa para guardarlas hasta que aparecieron los dueños. Nunca reuní el coraje para hacer eso. Pero aparentemente la madre de J fue allí un par de días después de preguntar quién vivía allí sobre las bicicletas. Nunca lo escuché de la propia señora, pero J me dijo que su mamá no tuvo suerte y que cuando regresó a la casa se veía triste y enojada. Y le dijo que nunca más se acercara a ese lugar y le dijo que me dijera lo mismo. Por supuesto que éramos niños y aunque teníamos miedo de las huellas, en realidad no habíamos visto nada y teníamos tantas ganas de volver allí. Fue increíblemente estúpido, incluso para una niña de 9 años. Pero, ¿qué puedo decir? Soy una aventurera. Así que, un sábado por la mañana, salimos a escondidas de nuestras respectivas casas y caminamos de regreso por ese camino de tierra. Sin nuestras bicicletas, fue aproximadamente media hora de caminata. Nos dio mucho tiempo para especular sobre la naturaleza de la bestia infernal que había dejado esas huellas. Perro, demonio, perro demonio. Nuestra imaginación no era muy ágil. Decidimos que lo veríamos por nosotros mismos, de alguna manera. Esa mañana era un poco más clara, casi soleada. Una fresca mañana de invierno. Restaba alguna de las cualidades innatas de la casa, pero todavía le teníamos miedo mortal. Como de costumbre, no había nadie alrededor, pero había un viejo Volkswagen que no habíamos visto antes estacionado afuera. Por cierto, las huellas habían desaparecido y decidimos que encontraríamos una manera de entrar. Así que esta vez nos concentramos en encontrar tal vez una entrada trasera sin vigilancia o un agujero del tamaño de un niño en el alambre de púas. En general no tuvimos éxito. El sol comenzaba a caer sobre nosotros a medida que se acercaba el mediodía y estábamos acalorados y cansados y nos animábamos mutuamente a regresar a casa. En ese momento estábamos más cansados y molestos que asustados. Pero entonces escuché algo y todavía no estoy segura de qué carajo fue. Honestamente, podría haber sido una disputa matrimonial acolorada, si es que realmente hubiera una pareja viviendo allí.
provenía de la casa principal, la grande y bonita que estaba al fondo del terreno, de la que estábamos, no sé, 20 metros de distancia. Pero todavía podíamos escucharlo. Eran unos gritos realmente extraños. Era como una terapia de gritos, o karate, o tal vez incluso un sargento instructor gritando órdenes. Entre cada grito pasó el mismo intervalo de tiempo, solo unos segundos. Y hay una voz masculina y femenina, alternándose, y se hizo más y más fuerte. Y luego se detuvo cuando sonó como si algo de vidrio se hubiera roto. Sin embargo, no se estaban gritando el uno al otro, se estaban gritando con el otro. Tal vez fue extraño, controlado y realmente inquietante. Estábamos prestando mucha atención a estos gritos, tratando de ver algo a través de una de las ventanas distantes de la casa. Pero entonces, alguien comenzó a salir de la casa por la puerta trasera y salimos de allí. Nuestros padres nunca se enteraron de esta segunda visita. Ahora estábamos intrigados y decidimos que entraríamos allí sin importar nada. Esa noche, por alguna razón, recuerdo haber tenido pesadillas muy malas y tener que irme a dormir con mis padres, a pesar de que el episodio de las huellas no me había perturbado. Era algo sobre esos gritos. Decidimos que nos prepararíamos para nuestra tercera y, como sería última, expedición a la casa encantada. Nos abastecimos de bocadillos. El par de binoculares de mierda de Jota eran de esos que venían como accesorio junto a los G.I. Joe o como premio de una caja de cereal. Agua, suéteres y linternas. Decidimos que iba a ser así como a las 6 de la tarde, cuando nuestros padres no estaban, para asegurarnos de que no nos atraparan. Era invierno y oscureció bastante rápido. En retrospectiva, eso fue increíblemente estúpido. Seguía teniendo pesadillas recurrentes después de escuchar esos gritos. Estaba mucho más conmocionada que después de lo de las bicicletas y el posible perro demonio. Ese fatídico día, tomamos el camino de tierra temprano y llegamos allí al final de la tarde, en el crepúsculo en realidad. Y la casa era la más espeluznante que jamás había visto. No habían coches aparcados afuera. Eso era extraño. Pero habían muchos de esos grandes pájaros negros en los árboles que mencioné. Y habían perros. No de esos perros diabólicos, solo un par de perros callejeros demacrados peleándose por una rata muerta cerca de la entrada. Dejaron huellas normales y afortunadamente nos ignoraron. Pero el detalle más importante es que, por alguna razón, la puerta había quedado abierta. Solo una grieta. Pero lo suficiente como para que Jota y yo y nuestras mochilas pudieran pasar. Y estábamos adentro. Ya estaba oscureciendo y oímos a los perros aullar afuera. Durante los primeros minutos de exploración no nos acompañó nada más que oscuridad y silencio. Pasamos junto a la pequeña cabaña de la entrada sin que nadie se diera cuenta de nosotros. La televisión estaba encendida y había una repetición de una telenovela vespertina. Pero no podría decir si había alguien mirando. Recuerdo el rostro de Jota bañado por la luz del televisor lejano que entraba por la ventana de la cabina, mientras intentábamos echarle un vistazo. Parecía bastante asustado. Pero como era un niño, tenía que poner cara de valiente y fingir que no tenía miedo.
Así que tomó su mochila, sacó su linterna, la sacudió un par de veces y la encendió. Era el pequeño rayo de luz más débil que jamás había visto. Pero al menos así no nos tropezaríamos con nada. Ahora estábamos en medio del terreno abierto. Al fondo estaba la casa donde habíamos escuchado los gritos durante nuestra segunda visita. Oímos ladrar a los pájaros y a los perros a lo lejos. La siguiente parte es donde se pone horrible. Es la razón por la que J terminó con todos esos puntos. Primero, volvimos a escuchar los gritos. Esta vez fue todo menos controlado. Era una agonía salvaje y vertiginosa procedente de la casa. Entonces, escuchamos los pasos más fuertes a los lejos. No voy a mentir, estaba lista para dejarlo todo, agarrar a J y salir corriendo de allí y regresar a casa sin parar. J se quedó desconcertado por los repentinos sonidos. Y un pequeño salto hacia atrás. La luz rebotó en algo que le reflejaba. Primero pensé que era un perro, pero era un pájaro. Era como un pavo real, pero completamente negro, como un híbrido de gallina y cuervo demasiado grande. Caminaba sobre el suelo y parecía incapaz de realizar un vuelo sostenido, porque su cuerpo era demasiado grande y pesado como el de un avestruz en cuclillas. Tenía estos enormes ojos dorados, reflectantes, y la luz brillaba en ellos. Nos miró fijamente y emitió un chillido estridente, pero los gritos provenientes de la casa lo ahogaron. Le grité a J que teníamos que irnos. Por el rabillo del ojo, noté que habían toneladas de estas aves, rebaño o manada terrestre que deambulaba por el terreno. No las había visto hasta ahora. Estaban por todos lados. Entonces, uno de estos pájaros pasó rozando mi pierna y sus plumas eran espinosas como tallos espinosos. J no estaba reaccionando cuando le grité. Estaba paralizado. Lo devolvieron a la realidad los repentinos ladridos lejanos que se acercaban rápidamente. Empecé a escuchar pasos horriblemente pesados, como si el suelo mismo estuviera golpeando. Y luego salté hacia atrás y me di la vuelta y vi que, más grande que estas criaturas, había algo atacando a una de ellas, a solo unos metros de donde estábamos. Luego, los gritos se hicieron más fuertes y de repente vi que la linterna se había apagado porque J había sido derribado por algo. El resto es una horrible confusión. Intenté ayudar a J, pero lo que fuera que lo estaba inmovilizando era enorme, como del tamaño de un pony. Escuché estos horribles sonidos guturales provenientes de él que ahogaron por completo los gritos de pánico de J. Y durante toda esta escena, los gritos provenientes de la casa no cesaron. Era como un grito ritual que había convocado a estas criaturas que, hasta donde yo sabía, se suponía que no existían. El vigilante vino a ayudarnos. Él era quien estaba viendo la televisión en la pequeña cabaña y ya habíamos hecho suficiente ruido como para llamar la atención. Me tomó fuertemente del brazo y con el otro golpeó lo que fuera que estaba atacando a J. Y después de una larga serie de golpes severos con el palo hacia la bestia, finalmente retrocedió.
Las piernas de Jota estaban cubiertas de sangre. En este punto, no recuerdo nada más consistentemente. Los gritos habían cesado, en todas partes. Jota ya no gritaba, la casa ya no gritaba. Solo el vigilante gritaba: ¿por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Sollocé y no pude articular palabras. Nos llevó a los dos a la cabina y empezó a aplicar agua oxigenada en las heridas de Jota. Eran horribles, profundas y sin trozos de carne. Estaba llorando horriblemente. Logré pronunciar mi nombre y dirección y él llamó a mis padres. Nos recogieron y llevaron a Jota al hospital. No recuerdo cuántos puntos fueron, pero fueron toneladas en ambas piernas, y los médicos dijeron que tenía suerte, aunque necesitaría terapia durante los próximos meses para volver a caminar. Incluso hoy en día, Jota está un poco débil y tiene la pierna derecha muy delgada. ¿Se has dado cuenta? Es porque le falta un trozo de carne. No puede desarrollar músculo allí. Probablemente terminará necesitando un bastón. No entiendo de dónde vinieron los pájaros, ni qué eran, ni qué cosa atacó a Jota. Hice mis propias investigaciones algunos años después. Pregunté a mis padres varias veces sobre este incidente. Nunca he reunido el coraje para preguntarle a Jota. De cualquier manera, lo único que recibo la mayor parte del tiempo son miradas de desaprobación. Y a veces mamá comienza a sollozar porque esa noche tenía mucho miedo de que me hubieran lastimado y tenía miedo de que Jota pudiera morir. Mi padre me contó que 2 días después tuvo una dura charla con el dueño del terreno, junto con el papá de Jota. El dueño era aparentemente un hombre pequeño, viejo, europeo, con un dominio terrible de nuestro idioma. Pero el vigilante se le adoptó. Al parecer, su perro había atacado a Jota después de que nosotros dos invadiéramos la propiedad. Papá intentó que al menos se disculpara, pero aparentemente las cosas se intensificaron y casi se pelean a puñetazos. Nuestros padres nunca volvieron a asociarse con esa persona. Le he contado sobre los pájaros y los gritos. Él solo me mira fijamente en blanco. No hay ningún pájaro que se parezca a algo así, afirma. Cuando tenía 14 años, casi se me había olvidado este incidente. Jota había ido a otra escuela secundaria y no empezamos a hablar de nuevo hasta que terminamos yendo a la misma universidad. Pero un día volvió a tomar ese camino de tierra, en contra de mi bien juicio. Es como si se tratara de una conclusión sacada de una película. La casa ahora está abandonada. Al parecer se había vendido, pero el nuevo dueño nunca apareció y quedó en un limbo inmobiliario. He hablado con algunos vecinos y coinciden en que la gente que vivía allí era extraña y casi nunca salía de casa. También habían escuchado gritos extraños y cosas así, pero nunca habían visto pájaros ni perros. Alegaron que ese Volkswagen que había estacionado afuera esa vez era frecuente. Al parecer, 4 hombres impecablemente vestidos visitaban esa casa todos los fines de semana. Esos pájaros aparecían y desaparecían como niebla. Nunca pude ver bien lo que atacó a Jota. Él tampoco. Prácticamente ha suprimido todo el asunto. Mis padres no lo hicieron. Lo que fuera que vagaba por esos terrenos se quedó con los dueños. Esto es más que nada una especulación personal, pero estoy bastante segura de que esos cabrones guardaban esos pájaros como ganado para la cosa horrible que atacó a Jota. No era el único. Había más a la distancia. Los escuché.
No entiendo cómo alguien podría lidiar con esas cosas, o lo que fuera. Ni una sola criatura que viviera en esa casa parecía real. Intenté ponerme en contacto con el vigilante que salvó la vida de Jota, y probablemente la mía. Mis padres le agradecieron mucho después del incidente, pero no volví a saber de él, porque después de eso me mantuve alejada de la casa. Lo miré y supe que mucho tiempo después de trabajar allí se hizo policía y que hace algunos años se suicidó. No le preguntes a Jota sobre esta historia. A él no le gusta hablar de ella. Fin. Consideraciones de LB. Esta historia no fue escrita por mi hermano, ya que la protagonista, una mujer, y J no encaja con la descripción de ninguno de los amigos de mi hermano. Además, nunca vivimos en el Distrito 2 y mis padres nunca mencionaron un incidente como este. Actualización. Las referencias cruzadas de otras entradas han confirmado que esto fue escrito por T, una de las amigas mujeres de mi hermano. J es un amigo íntimo suyo, pero nunca se asoció con mi hermano.